la barca en grave peligro está. No se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van, el sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están, sin tener un ancla ni timonel. Anclas tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad y el Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Amén. Amén. El himno número 2, hermano. Da gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia, cual oro ofreciéndole, con el incienso de grata humildad.
Yo espero la mañana del gran día sin igual, del cual dicha eterna emana y deleite venal. Esperando, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero la victoria de la muerte al fin triunfar, recibir la eterna gloria y bienes coronar. Esperando, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Yo espero ir al cielo, donde reina eterno amor. Peregrino soy y anhelo las moradas del Señor. Esperando, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Pronto espero unir mi canto al triunfante y celestial y cambiar mi amargo llanto por el himno angelical. Esperando, esperando otra vida sin dolor y la grata bienvenida de Jesús mi amante Salvador. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios en esta tarde. Queridos hermanos, nuevamente, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este encuentro con nuestro Dios. Y en esta segunda noche de jueves, queridos hermanos, tenemos esta serie de temas con el pastor Nelson Villarreal y tenemos el nombre de la campaña. ¿Cómo se titula, queridos hermanos? Maranata. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Maranata, Cristo viene. Hace más de 173 años se comenzó a predicar que Cristo venía pronto. Y sin duda alguna, muchos de los que predicaron, exhortaron, animaron la fe adventista, muchos han bajado al descanso y no vieron que esa promesa fuese cumplida en su tiempo. Pero en estos últimos días, los confines de los siglos nos han alcanzado y nos ha tocado a esta generación vivir las señales, los acontecimientos, las profecías que denotan, declaran que Cristo viene muy pronto a esta tierra. Voy a leerles, queridos hermanos. Esto se encuentra Eventos de los últimos días, el primer capítulo, la última crisis de la tierra. Y la sierva del Señor comienza diciendo en este libro: el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro.
observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. El mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra, en mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecentan sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. La sierva del Señor aconseja: debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El día de ayer se tocó el tema cuán importante es despertar. Y mencionaba el pastor Nelson que la única posibilidad para que nosotros podamos vencer, llegar a ser fieles, es que Cristo pelee nuestra batalla. Queridos hermanos, se acerca un tiempo muy difícil para nosotros como pueblo de Dios. Pero por eso mismo hemos decidido que se lleve a cabo estos temas. Porque estamos durmiendo como las 10 vírgenes. Pero es momento de levantarnos, es momento de apresurarnos. No debemos de dejar que los acontecimientos nos alcancen. Como decía el pastor, que nosotros apresuremos la venida de Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro de Isaías para darle lectura a la cita bíblica de esta tarde. En Isaías, el capítulo 60, el versículo 1. Isaías 61, la palabra de nuestro Dios dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es momento, queridos hermanos, de levantarnos y con este versículo en mente vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 180. Himno número 180, será al albor. Será al albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna
aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre. Una vez más, Señor, nos colocamos de rodillas porque tenemos la necesidad de encomendarnos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Amén. Querido Padre, en este momento queremos pedirte que tú puedas bendecir a tu hijo, el pastor Nelson Villarreal. Querido Padre, que tomes un carbón encendido tomado de tu altar y que unja sus labios y que tu Santo Espíritu pueda utilizarlo para honrar y glorificar tu nombre en esta noche. Padre, pedimos que abras nuestra mente, Señor, para comprender tu palabra en esta tarde. Que tu palabra sea una espada de dos filos que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. De tal manera, Señor, que al concluir este precioso tema podamos acudir a tus preciosos brazos, podamos regocijarnos en tu palabra y podamos salir llenos de tu Santo Espíritu. Rodéanos, Señor, con tus santos ángeles. No permitas que el enemigo pueda estorbar, pueda distraer nuestra mente de tu santa palabra. Pedimos todas estas cosas en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a darle el tiempo en esta tarde al pastor Nelson Villarreal. Es la segunda noche de esta semana, media semana. Que Dios le bendiga, pastor. Le damos nuevamente la bienvenida. Buenas tardes, noches a todos, bienvenidos. Que Dios les bendiga grandemente y gracias, hermano Samuel, como encargados de la iglesia que están haciendo su trabajo, hermano Antonio también. Ahora encuentro que hay ancianos jóvenes y qué bueno, ¿no? Que la iglesia, como dice el canto, la iglesia sigue caminando. Es una gran bendición la iglesia y su trayectoria. Y bien, como dice la campaña, este título, realmente, hermanos, Cristo está a las puertas. Aunque siempre se haya predicado eso desde hace buen tiempo. Bueno, ¿desde cuándo se predica la segunda venida? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Si ustedes supieran que la promesa desde el Edén es la que nosotros esperamos. Amén. Génesis 3:15. Pero luego dice también, allí mismo en el libro de Génesis, que Enoc, séptimo de Adán en Judas, ya hablaba de lo que nosotros hablamos. Entonces, no es nada nuevo, es antiguo, pero es un mensaje fresco. Amén. ¿Se imaginan cuando Enoc lo predicaba? ¿Cómo se imaginan ustedes que lo predicaba? ¿Saben una cosa? Decía Enoc, pero falta todavía muchísimos años. ¿Así predicaba Enoc? ¿Cómo lo predicaba? Para él la venida del Señor era ya en su tiempo.
Cuando se hablaba precisamente de un fin del mundo a causa del pecado, la rebelión, la desobediencia, la perversidad, cuando se hablaba de un fin del mundo, la Biblia dice que el fin del mundo está ligado a la segunda venida de Cristo. Qué cosa tan hermosa y curiosa, que los antiguos, a quienes les quedaba un tramo lejos, sentían la frescura de la segunda venida de Cristo. Y cuando ustedes van al libro de Job, yo sé que mi Redentor vive, dice él. Y hablaba de la resurrección. Pero vayan ustedes al otro libro, bueno, al apóstol Pablo en sus cartas. Para él ya estaba la venida de Cristo a las puertas. Aunque él sabía, aunque él entendía precisamente que tenía que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, tenía que cumplirse la apostasía. Él sentía que la segunda venida de Cristo estaba muy cerca. Cuando el Señor Jesucristo ascendió delante de los discípulos al cielo, antes de ello le preguntaron: ¿restaurarás el reino? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús a ellos? ¿Se acuerdan? Él le dijo a ellos: no os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos. Entonces, ¿qué sí les tocaba? Les tocaba entender que nadie sabe el día y la hora, pero que había una cercanía, que había que estar expectantes, había que tener una actitud de preparación, porque el Señor no fallaría en su promesa. Pero al mismo tiempo les dio la misión que debían realizar, que era la presentación del Señor Jesucristo como resucitado, como el Salvador y Redentor. Amén. ¿Cuál es nuestro mensaje hoy? El mensaje es el mismo. Este es el mensaje. ¿Saben cómo le llaman el libro de Apocalipsis? El Evangelio eterno. Que el Cordero fue inmolado, también lo dice Apocalipsis. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, qué privilegio para ustedes, para mí, que el Señor nos haya tomado en cuenta. Que el Señor nos haya tomado en cuenta para decir: yo quiero que ellos me representen. Yo quiero que ellos prediquen. Yo quiero que ellos tomen el mensaje para esta época final. Desde cuando inicia el fin, el tiempo del fin. 1798. Se cierra la puerta de la gran apostasía y 45 años después se abre el santuario. Se introduce el Señor Jesucristo en el lugar santísimo, y entonces también se cumple la promesa de los restauradores, del grupo especial que Dios llama para que le represente. Y hermanos, nosotros somos parte de la profecía. Amén. Somos parte de esa profecía. Somos privilegiados. Tenemos nosotros en nuestras manos un mensaje tan hermoso, tan poderoso, tan desafiante, que va a traer mucha inquietud y desestabilidad en el mundo, que va a mover el tapete de toda la humanidad. Y hermanos, ¿sabes? Quiero decirles, por si alguien por allí se ha enfriado, pronto el mundo fijará su mirada en nosotros. En este momento quizá no seamos tan importantes, y no lo seremos, pero sí llamaremos la atención al mundo, porque el Señor para eso nos ha llamado. Amén. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Ya estamos en los procesos, ya estamos en el camino,
Ya estamos en el peregrinaje que Dios ha trazado para el Israel moderno. ¿Para quién? Para el Israel moderno. Ya pasó la etapa del Israel literal. Pero la sierva del Señor señala que hay un Israel moderno. Y esta es la Iglesia Adventista del Séptimo día. Esos somos nosotros, hermanos. Por si ustedes no se han dado cuenta, por si ustedes no se han enterado, nosotros hemos sido llamados en un tiempo profético para un cumplimiento profético, en un momento profético. Entonces somos el pueblo de la profecía. Pero curiosamente también tenemos que ser realistas. La iglesia está pasando por una etapa de crisis como todo el mundo. Y el momento que la iglesia está viviendo, es el momento que la iglesia está viviendo. ¿Cuál es? Segunda profecía. ¿Cuál es el momento que la iglesia vive actualmente? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es ese momento? ¿Qué etapa? El zarandeo y Samuel. ¿Qué más? Sí, anda ahí alrededor de eso. Si somos realistas y queremos ver nuestra fotografía para saber realmente en qué momento estamos y cómo estamos, Apocalipsis, el capítulo 3, nos habla acerca de la última iglesia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la última iglesia? Es una iglesia fervorosa, transparente, dispuesta, entregada. ¿Así es? No. La verdad es que no. Le están a punto de vomitarla, dice. Mañana vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero solamente quiero llamar su atención. Estamos viviendo una etapa de zarandeo y que la Biblia le llama tibieza. Tibieza. Y una de las exhortaciones y fuertes llamados que Dios hace a esta iglesia es que tú dices que eres rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada, pero el Señor dice, pero tengo contra ti que no eres fría ni caliente. Y bueno, ese es un tema trillado, quizás se ha predicado mucho acerca de eso, pero esa es la realidad. De tal manera, hermanos, que tenemos que considerar y responsabilizarnos del momento que vive la iglesia. Bueno, yo pregunto en esta iglesia, ¿quién es responsable de que las cosas caminen bien en esta iglesia? ¿Quién diría usted? Ah, no, pues el encargado. Es que el encargado llega. Es que el encargado no llega. Es que el encargado. Y rápido todos llegan al encargado. Si esta iglesia tuviera un pastor, digo, ¿quién sería el culpable de las cosas que pasan en la iglesia? Pues el pastor. El pastor sería el culpable. Qué bueno que no soy el pastor, ¿verdad? Entonces, siempre responsabilizamos a alguien. Siempre. Pero esta iglesia que no tiene pastor y que los dirigentes, los encargados coordinan la obra, no son ni siquiera los dueños de la iglesia, porque esta iglesia no tiene dueño. Cristo Jesús es el responsable, la cabeza de la iglesia. Entonces, si algo anda mal en la iglesia, ¿a quién le decimos? ¿A fulano? ¿A perengano? Hermanos, nosotros somos fáciles para resolver las cosas. Y ese es el problema de la iglesia, que no asume su responsabilidad desde el estado en el que se encuentra. Y es fácil señalar a fulano, señalar a perengano, señalar al diácono, señalar a la diaconisa, señalar a la maestra,
Y ¿saben una cosa? No se arregla nada. Pero en términos generales, si nosotros entendemos el estado en el que la iglesia se encuentra, y ¿saben una cosa? ¿Quién es el responsable? No me han dicho quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? Correcto. Todos somos responsables. Este es el punto donde hay que llegar. Cuando nosotros sentimos la responsabilidad del ambiente de nuestra iglesia, del estado de nuestra iglesia, cuando sentimos la responsabilidad de que necesitamos cada quien despertar, cada quien consagrarse, cada quien santificarse, cada quien trabajar, entonces ¿qué pasa con la iglesia? Es una iglesia rara, ¿verdad? Donde todos están haciendo lo que corresponde, no nada más el encargado, no nada más el que tiene más tiempo, el que tiene más experiencia, no nada más tal familia, toda la iglesia. Ahora pregunto yo, ¿está fácil eso? ¿Está fácil armar ese equipo de responsabilidad individual para que las cosas funcionen? Y no solamente, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. En general. Pero si ustedes quieren pensar en su iglesia, piensen en su iglesia. Yo pienso en la iglesia en general porque ando caminando por todas las iglesias. Y la situación y el estado en el que se encuentra es la misma. Exactamente. Es la misma. Y nosotros no somos nadie para acusar a la iglesia. Nosotros, dice, debemos respetar, amar la iglesia, porque la iglesia es como la niña de sus ojos, dice el Señor. Sin embargo, el Señor cuando le habla a su iglesia, ¿cómo le habla? Dice la Escritura también allí en Apocalipsis, Dios al que ama, ¿qué cosa? Disciplina. Dios llama la atención. Sí. Entonces, hermanos, pensando en ello, analicemos algunas cosas importantes de las Escrituras que nos competen de manera general, pero más que nada de manera individual. Abran su Biblia en el libro de Génesis, por favor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. En el capítulo número 28. Génesis 28. ¿Ya lo tienen? El verso número 10 y 11. ¿Alguien quiere leerlo? Puede leerlo, hermano. Siéntase libre de leerlo. Génesis 28, 10 y 11. Y salió Jacob de Berseba y fue a Harán, y encontró un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y acostóse en aquel lugar. Gracias. Y entonces, pensando en este personaje, miren lo que dice el verso número 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y qué interesante lo que dice aquí. Y si seguimos leyendo, recordando la experiencia de este personaje que se llama ¿cómo? Jacob, llevado a un peregrinaje extraño, le agarró la noche. Miren las cosas interesantes. Le agarró la noche, iba solo,
buscó dónde dormir. De cabecera agarró una buena almohada, ¿verdad? Una piedra, dice ahí David, una piedra. Y encima de todo soñó, y el sueño fue muy hermoso, ¿se acuerdan? Fue muy hermoso, y el sueño era de una promesa. Ahora la pregunta que les hago ahora a ustedes. A una persona que hace mal, ¿le puede ir bien? ¿Eh? Dicen aquí que no. ¿Eh? A una persona que hace mal, ¿le puede ir bien? Sé que sí, Ruth dice que sí. Hermano, muy bien, ¿qué piensa usted? Según la Biblia, no. A una persona, pero repito, que hace mal, ¿le puede ir bien? ¿De dónde venía Jacob? ¿Y qué había sucedido en la vida de este personaje? Había engañado. ¿Se acuerdan ustedes? Había engañado. La Biblia dice que hasta su mamá era cómplice, fue cómplice de este engaño. ¿Ustedes se acuerdan cómo se fomentó ese acto de engaño? ¿Cómo negoció con el hermano? La primogenitura fue cambiada, le dieron la bendición y después tuvo que huir. ¿Por qué? Porque el hermano también despertó y lo buscaba para matar. Y así que su madre, quien había complacido a su hijo, ahora ella misma le dijo: vete a la casa de tu tío. ¿Iba contento Jacob? Jacob era un hijo de casa. Jacob era hogareño, apegado a su mamá. Esaú era el cazador y el que traía el alimento especial para el papá y el mayor. ¿Sí? Y resulta que la bendición fue para el menor. La Biblia dice que Esaú lloró amargamente, pero luego le salió ira, enojo contra su propio hermano. Así que el hermano tuvo que huir. El propio nombre de Jacob significa engañador. Y cuando tuvo que huir, la Biblia del Señor habla acerca de todo ese momento de su vida. Dice que iba desconsolado, deprimido, desolado, y que cuando se acostó, aún antes de conciliar el sueño, dice la sierva del Señor, que veía las oscuras montañas que le rodeaban, un cielo fijo, y diciendo: ¿por qué yo estoy aquí sufriendo? ¿Por qué tuve que huir de mi propia casa? De mi propia casa. Después de eso soñó. Y la Escritura menciona varias cosas interesantes en el sueño. Miren lo que dice la Biblia. Verso número 12: y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice el verso 13: he aquí Jehová está en lo alto de ella, la cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente, y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán bendición en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob. Verso 16 de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué cosa dice allí? Y no lo sabía. Yo me pregunto, hermanos, y preguntémonos cada quien:
Miren lo que dice Jacob. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y no es otra cosa que casa de Dios y qué más. Y puerta del cielo. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuánto tiempo quizá hemos dejado de percibir la presencia de Dios cerca de nosotros? Yo pregunto, ¿en qué momento el Señor no está con nosotros? A veces se ha comentado que los ángeles se apartan cuando hacemos cosas malas o cuando estamos en lugares inadecuados, pero también aquí Jacob, que venía de hacer algunas cosas no buenas, el Señor estaba ahí. Por eso yo pregunté si a una persona que ha hecho mal le puede ir bien. Hay cosas raras en la vida. Y mientras continuamos con Jacob, recordando en nuestra vida, si el Señor está con nosotros, y si sabemos o no, miren lo que dice Jeremías, mientras analizamos por qué alguien que esté haciendo mal le puede ir bien, vayamos a la Biblia, al libro de Jeremías, por favor. Allá en el libro de Jeremías, en el capítulo número 12, el verso número 1, miren lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo arguya. Hablaré en perjuicios contigo. Y sigue diciendo, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Fíjense bien. Ahí está hablando Jeremías. Y está hablando precisamente de gente que se portó mal, pero gente que le fue bien. Dice el libro de Eclesiastés y dice el libro de Proverbios que el que hace mal al final le da mal. Dice el libro de Eclesiastés, he visto, dice, a los perversos, a los impíos, que cuando mueren les hacen honores, dice, como si fueran buenos. Y dice Eclesiastés, y yo que he sido fiel, y yo que he actuado con misericordia, y yo que he hecho las cosas bien, ¿cuál es mi paga? No sé si han leído esas partes interesantes. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo bien y no nos va tan bien? ¿Y cuántas veces el malo hace mal y no llega a su juicio? ¿Por qué a Jacob, a pesar de que hizo mal, le fue bien? ¿Por qué razón? Díganme ustedes. Ayúdenme a resolver esto. Que Dios tenía un propósito. Hay en la Biblia, hermanos, promesas de Dios. Hay en la Biblia promesas de Dios. Y metámonos a esas promesas de Dios. Hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. ¿Cuáles son las promesas condicionales? Díganme una que está condicionada, y si quieren aquí en la Biblia podemos verlas. Miren cuáles son las promesas condicionales, o sea,
que se cumplen bajo ciertas condiciones. Primero de Juan 2:28, el que lo tenga, léalo. Primero de Juan 2:28. Hay varios textos que vamos a leer. Y rápido vamos para poder ir comprendiendo que hay dos clases de promesas de Dios. Unas condicionales y unas incondicionales. Primero de Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Muy bien, ¿cómo evitar la vergüenza ante su venida? La promesa es bonita. Lo veremos, estaremos con Él en su venida. Pero ¿cómo evitar la vergüenza? Permanecer. Si permanezco, no pasaré vergüenza. Si no permanezco, quién sabe qué pase contigo. Condicional. Vamos a otra promesa condicional. Apocalipsis 2:7. Miren lo que dice Apocalipsis 2:7. Rápidamente, ¿qué dice ahí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, hermano. Entonces, ¿cuál es la promesa ahí? Al que venciere. Si vences, tienes derecho al árbol. Y si no vences, simplemente no. Promesa condicional. Hay otra promesa condicional. Podemos ir también allí a 1 de Juan 2:17. 1 de Juan 2:17. El que lo tenga, léalo, por favor. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. O sea, la permanencia que es la victoria, ¿cómo se logra? Por su voluntad. El que hace su voluntad. Estoy entendiendo que quien no hace su voluntad simplemente no llegará a esa promesa, a ese momento. Otra promesa condicional. Dice la palabra del Señor, 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muy bien, ¿cuál es la promesa? La promesa del perdón, te perdono, pero ¿bajo qué? La confesión. Si alguien confiesa, tiene perdón. Si no confiesa, ¿qué cosa? No tiene perdón. Y así son las diversas promesas condicionales. Dice también, si alguien quiere leer, segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9 y Apocalipsis 22:14, es el último texto de estas promesas condicionales. No retarda su promesa, ¿verdad? Sino que es paciente. Amén. El Señor es paciente, no retarda su promesa. Pero ¿qué cosa dice allí? ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento. Y Apocalipsis 22:14, ¿qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados, dice la versión, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entonces, ¿saben una cosa? Si no guardamos los mandamientos, pues no hay bienaventuranza. Si no permanecemos, si no hacemos su voluntad, si no confesamos, si no nos arrepentimos, ya sabemos de qué se trata y no es una situación de amenaza, no, son promesas condicionales.
Pero pregunto, ¿cuáles son las promesas incondicionales? ¿Cuáles serán? Díganme una. Una promesa, ya sabemos cuáles son las condicionales. Ahora veamos las promesas incondicionales, que no tienen condición. Correcto. Muy bien. Pase lo que pase, ¿verdad? Bueno, las promesas incondicionales tienen fines y propósitos divinos y tienen que ver con la soberanía divina y tienen que ver con los pactos que Él estableció de acuerdo al plan de salvación. Acuérdense bien, ¿a quién se le hizo la primer promesa incondicional? ¿Se acuerda alguien a quién se le hizo? A Adán. Ahí en Génesis 3:15 al 17. Ahí está la promesa incondicional que se le hizo al hombre. ¿Alguien lo quiere leer? Léalo. 3:15 al 17. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré de gran manera tus dolores y tus embarazos. Con dolor tendrás los hijos. A tu marido será tu deseo y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Esa se ha cumplido, es incondicional y es una promesa triste, pero es real. Así es. Pero luego vienen otras promesas incondicionales, por ejemplo, la promesa del pacto que el Señor hizo con Noé. ¿Se acuerdan ustedes? Y no destruiré más esta tierra por agua. Y la señal del pacto hasta hoy sigue vivo, el arco iris. Hoy sigue todavía vigente. Es incondicional. No importa lo que esté pasando en los seres humanos, Él, a pesar de eso, no destruye la tierra por agua. Pero también tenemos el pacto de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 12 del libro de Génesis? Llamado Padre de multitudes, Padre de muchedumbres, y la promesa se cumplió. Pero luego vienen también las otras promesas, las promesas mosaicas, el pacto mosaico, donde habla de todas las características y la santa alianza que hizo en el Sinaí. Esa es una promesa condicional e incondicional por los 10 mandamientos. Pero también tenemos la promesa davídica, que ustedes deben de recordar. A David se le dijo: tu casa y tu reino permanecerán para siempre, y tu trono será firme y eterno. Ahora yo pregunto, ¿cuáles promesas nos corresponden a nosotros ahora? ¿Las condicionales o las incondicionales? Mientras piensan en eso, vayamos otra vez a la historia de Jacob. Aunque él venía de hacer algo malo, le fue bien. ¿Por qué razón? Porque ya el Señor había hecho una promesa con Abraham, con Isaac y con él. Una promesa que tenía un propósito de salvación, de ser luz, de poder manifestar la gloria de Dios, de poder elevar a Dios en su nivel para que el mundo conociera quién era Él. O sea, Dios lo escogió. Ayer hablamos acerca de eso. Pasara lo que pasara con Jacob, él tenía que cumplir la promesa. En él se cumplía. En los 12 patriarcas
¿Fueron buenos los 12 patriarcas? ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Tan misericordioso, tan bueno. Ahora, yo pregunto algo mientras pensamos en la misericordia de Dios y en el propósito de una promesa incondicional para su pueblo, en el pasado y en el presente. Entonces podemos hacer lo que queramos. Porque aunque haga lo que haga, yo tengo un respaldo de la promesa incondicional. Aunque yo haga lo que haga, me va a ir bien. ¿Qué les parece? Pregunto. ¿Se acuerdan ustedes cómo le fue a Jacob en la casa de su tío? Le fue muy bien. 10 veces le cambiaron el salario, dice la Biblia. Hasta la mujer le cambiaron en la noche. Y empezó con muchas cosas. Y Labán se daba cuenta que le iba bien a pesar de todo eso. Entonces hay una cosa muy interesante. Jacob engañó, lo engañaron también. Así como él engañó a su padre, respaldado por su madre, allá sus hijos lo engañaron diciendo que José había sido muerto por una fiera. ¿Qué significa eso? Que el Señor es su ley, los propósitos para su pueblo, para su iglesia, se cumplen en las promesas condicionales, pero también tiene promesas incondicionales. Dentro de las promesas, en el libro de Deuteronomio, encontramos, miren, vamos allá al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28. Allí el Señor establece lo que estamos estudiando aquí, esas promesas que le dieron al pueblo de Israel. En el capítulo 28, miren lo que dice el título de ese capítulo: bendiciones de quienes, dice ahí, de los obedientes. Pero luego dice en el verso número 1, y en el verso 15 el subtítulo dice ahí: gravedad de la desobediencia. Si había obediencia, ¿qué iba a pasar? Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo 28 de Deuteronomio: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y dice aquí: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren lo que dice el verso 3 en adelante: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, de la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo, tus obras. Bendito serás tu entrar, bendito será tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminarán y huirán delante de ti. Bueno, miren cuántas bendiciones tan bonitas que Dios pone a su pueblo. Sí, obedece. Pero luego dice el verso 15: y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, ¿qué cosa? Todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusiere mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras. Y no sigo leyendo más porque es muy duro. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para la iglesia en ese tiempo? ¿Cuáles son las promesas? ¿Serán solamente incondicionales?
también son condicionales. Dios había hecho un pacto con Jacob, y a pesar de su error, lo encontró allá en la soledad de su tristeza, cuando él se sintió desamparado, cuando él se sintió solo, sin familia, perseguido por su propia sangre, casi destruido. El Señor le recuerda la promesa a través de la escalera. Y hermanos, qué maravilloso es el Señor. Efectivamente, el Señor le muestra la promesa a Jacob allá en Génesis. Y dice la Biblia lo siguiente, para ir concluyendo. Dice el verso número 15 del capítulo 28 de Génesis: y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. O sea, hermanos, si se dan cuenta de lo que dice este texto, no me preocupa lo que pasó. Yo estoy contigo. Ya sé lo que hiciste. Conozco tus errores. Fallaste, pero yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Y ¿saben qué más dice aquí? No me detendré hasta que lo cumpla. ¿Quién nos hace esa promesa? Solamente el amor de Dios. ¿La entendemos? No lo entendemos. Ahora, ¿significa eso que podemos hacer cualquier cosa mala? Nos da derecho a que, porque yo soy adventista y yo soy el del pueblo final. Ya el Señor me eligió, ya me destinó, me predestinó, dice el apóstol Pablo, y por eso hago lo que quiero. Cuidado. Pregunto: ¿se cumplirá la promesa en la iglesia, sí o no? A pesar de cómo la iglesia esté, y a pesar si no obedece la iglesia, ¿se cumplirá? Se cumplirá. Esto es algo bien difícil, hermano. Si este juicio, si todas estas cosas que pasan allí en la vida de Jacob y aquí entre nosotros estuvieran en manos humanas, no tocaríamos suelo. No tocaríamos suelo. Ya tendríamos cadena perpetua. O ya hubiéramos sido exterminados. Pero en la mente de Dios su amor es infinito, no lo entendemos. Lo único que podemos hacer es agradecerle y nosotros decir: Señor, por favor, perdóname todos los días, para poder entender que lo que el Señor diseñó para la iglesia se cumplirá a pesar de la iglesia, a pesar de los pesares de la iglesia. ¿Será que así estará la iglesia todo el tiempo hasta que Cristo venga? Vean la vida de Jacob. Y hablamos acerca de que Jacob se fue con sus tíos. No le fue muy bien, pero Dios lo prosperó. Vamos a leer la Biblia para ir comentando esto que es muy interesante. Y despertó Jacob de su sueño, verso 16, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Verso 18, levantándose Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar como Betel, que bien es luz, era el nombre de la ciudad primero. Y dijo en el verso 20, miren lo que dice el verso 20: e hizo Jacob voto diciendo:
si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere, ¿qué cosa? Pan para comer, ¿qué más? Vestido para vestir, ¿qué más? Y tornar en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Miren qué maravilloso. ¿Qué le pidió Jacob a Dios? Comida y ropa. ¿Qué le pedimos nosotros al Señor? Que no nos falte nada. Que no nos falte nada. Pero hay algo más que le pidió Jacob a Dios. ¿Qué más le pidió? Si vuelvo en paz. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Estamos en el proyecto de la recuperación del Edén perdido, hermano. La promesa es incondicional. Conforme al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis encontramos que el Señor nos va a llevar de nuevo a la tierra de Canaán. Amén. Raspados, medios caídos, azotados, maltratados, todos. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar. Amén. El único detalle. Vamos a llegar, hermano, así que estén tranquilos, vamos a llegar todos. Estemos contentos porque vamos a llegar. Es una promesa del Señor. Se la prometió desde el Génesis y la promete en Apocalipsis y la promete aquí a los que estamos aquí. Amén. Qué maravilloso. Vamos a llegar. Pero ¿cómo será el camino? ¿Se acuerdan del camino de Jacob? Cuando él iba de regreso ya, en el cumplimiento de la promesa. ¿Qué pasó en el camino? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó en el camino? Un ángel se le apareció, se fue al otro lado del arroyo, porque tenía mucho valor para encontrarse con su hermano, ¿verdad? Estaba preocupado. ¿Y saben qué dice la sierva del Señor? Su preocupación no solamente era el hermano, su preocupación estaba aquí, todo lo que había pasado en su vida. Había jugado con las supersticiones allá, con las ovejas del tío, para que lo prosperara Dios. Entró a la superstición. Su mujer tenía allí ídolos y se sentó en ellos, robó los ídolos de su padre. No solamente pensaba en lo que había hecho y que había robado primogenitura, porque al final de cuentas era de él la primogenitura, solamente que lo procesó mal, y ese es el problema que tenemos todos los seres humanos. Sabemos que vamos al cielo, sabemos que necesitamos muchas cosas, pero a veces le queremos ayudar a Dios. Sabemos que el Señor nos ha prometido muchas bendiciones, pero a veces nos queremos acercar a las bendiciones. Como el Señor no se acuerda y no sé cuándo me la dé, yo le voy a ayudar. Ese es el error, mis hermanos. Imagínense ustedes a Abraham, que le dijeron que tendría un hijo de la promesa, pues para ayudarle a Dios, su propia esposa también le puso una sierva. Y ahí nació Ismael. Sin embargo, la promesa siguió. Pero pregunto yo, ¿se resolvió el problema entre Isaac e Ismael? Hasta el día de hoy no se ha resuelto. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Que las promesas condicionales todavía pueden dirigir nuestras vidas. Si obedecemos nos va bien. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que permanecer, tenemos que confesar, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que ser fieles. Amén. Si no, no hay. La promesa del Señor ahí está y se va a cumplir. Pregunto, ¿se cumplió en Israel? Ayer hablamos acerca del cruce del Jordán. ¿Cuántos salieron con la esperanza de Egipto, de llegar a esa tierra bonita, y se quedaron antes de cruzar el río? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por la dureza de su cerviz, dice la Escritura. Por la murmuración. ¿Qué más dice la Escritura? Por la mundanalidad.
por los conflictos. ¿Cómo sufrió Dios con el pueblo de Israel? ¿Será que con la iglesia no está sufriendo? Y yo hace un momento pregunté quién es el responsable si hay un problema en la iglesia. En cualquier iglesia, no pensemos solamente aquí. Si hay un problema, ¿quién es responsable y quién debe asumir la responsabilidad del problema que haya? Cuando hay un problema en la iglesia, ¿hay un problema en mi iglesia o hay un problema en la iglesia? Lean ustedes. ¿Es un problema? ¿Hay un problema en la iglesia o la iglesia tiene un problema? A veces decimos, hay un problema ahí en la iglesia. ¿Quién es responsable? Todos. Pero si nada más es un problemita, no hay muchos, nada más es uno, y se nota. ¿Tiene problemas la iglesia, aunque no se note? Tiene problemas la iglesia, aunque no se note. ¿Quieren saber el ejemplo? ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? Que fue a donde no lo llamaron, huyendo de la misión como profeta, se subió al barco, se fue a dormir al fondo. Cuando sacaron suerte, ¿en quién cayó la suerte? ¿Cuántos eran responsables de que ese barco se iba a hundir? ¿Cuántos? Por uno, todo un barco se iba a hundir. Entonces, ¿qué significa eso para mi iglesia? Tenemos un problema si uno tiene problemas. ¿Eso qué significa? Que yo debo ser responsable de toda la iglesia. Y toda la iglesia debe ser responsable de mí. ¿Me están entendiendo? Nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que significa iglesia. Pueblo de Dios, el rebaño escogido de Dios, y que tiene que pasar por muchas cosas. Entonces, ¿saben algo importante aquí? Antes de pensar y de platicar en lo que pasa con una, o con otro, o con él, o con allá, yo debo orar por mi iglesia. Debemos orar. Debemos ayudar. Porque la iglesia se hunde por uno o por todos. ¿Me explico? Por uno o por todos. ¿Se dan cuenta? O sea, no es fácil, nada más venir a sentarme aquí, ya estoy bien tranquilo y me voy aunque te estén matando por allá. No, hermano, la iglesia toda, el Señor Jesucristo la ve como una sola. ¿Y eso qué significa? Que si hay un problema, hay un débil, hay una situación, abracemos todos en oración y consagración. Amén. Amén. Porque hay una promesa incondicional, la iglesia va a llegar. Pero para confirmar esa llegada, vean la vida de Jacob, hermano. Dice la Biblia que lo que Jacob vivió fue muy difícil. Jeremías nos habla precisamente de una situación especial que vivió Jacob y que se le llama, ¿se acuerdan cómo? La angustia de Jacob, exactamente. La angustia de Jacob. Dice Jeremías 30. El verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿De qué día está hablando? Del día de la ira final. Dice, cuán grande es aquel día, dice Jeremías 37, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, para Jacob, mas de ella será librado. ¿Y cómo fue esa lucha, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue esa lucha de Jacob con el ángel?
Una lucha tremenda. Dice la sierva del Señor que fue una lucha no contra ningún ser humano. Esa es la lucha que espera la iglesia en el fin. ¿Saben una cosa? Esta lucha será, dice el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de esta será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro, dice allí. No me meto mucho al fin, pero sí a la lucha de Jacob. ¿Cómo luchaba Jacob y cuánto tiempo luchó? ¿Y por qué había en la mente de Jacob? Había preocupación, mucho miedo. Ya tenía la promesa, ya estaba regresando, pero algo había fallado en las promesas condicionales. Fíjense bien, algo había fallado Jacob en las promesas condicionales, y entonces, ¿saben? El enemigo, cuando venga la crisis final, aquí será la lucha. Pregunto, ¿será toda la iglesia junta? Individual. Individual. Yo estoy hablando de que la iglesia debe preocuparse por uno si está mal. Pero cuando vengan aquellos momentos, nadie se va a preocupar ya por nadie. Ya pasaron los tiempos. Y aquí el asunto ya es personal. De todas las cosas que hemos vivido. Sí, yo sé que soy adventista, soy el pueblo remanente, espero a Cristo Jesús, voy a ir con él al cielo. Pero de las promesas condicionales, ¿cuán fiel he sido? ¿Cuánto he cumplido? ¿Cuánto he confesado? ¿Cuánto me he arrepentido? ¿Cuánto he hecho la voluntad de Dios? ¿O sigo haciendo media voluntad solamente? Cuidado, porque todos pasaremos por ese tramo. Todos, hermanos. Ahora, usted decide cómo pasar. Si quiere prepararse desde hoy o quiere prepararse unos días antes que venga. Ahora yo pregunto, ¿por qué esa angustia de Jacob será difícil y será dura? ¿Por qué razón? ¿Qué tiene esa lucha que sea desafiante, que sea complicada? Si ustedes notan, esa lucha que está profetizada también para el pueblo de Dios, esa lucha será cuando ya no haya intercesor. Esa lucha vendrá. ¿Por qué será difícil la lucha? Pregunto yo. No sé si se han puesto a preguntar. ¿Por qué será difícil esa lucha? ¿Saben por qué razón? Satanás no entenderá que ya se acabó el tiempo de gracia. No lo entenderá. Dice la sierva del Señor. Él seguirá haciendo su trabajo. Pero como no tendremos intercesor, ¿cuántos demonios nos van a rodear? ¿Cuántos? Esa es la angustia que viene, y para ello no podremos prepararnos en el momento. La preparación empieza desde ahora. ¿Por qué? Porque todo acto, todo paso, toda decisión, todo lo que hacemos, ahí saldrá. Ahí saldrá. Y no será la vocecita que por ahí anda rondando, porque todavía hoy oramos y el Espíritu Santo viene. Todavía oramos y tenemos perdón. Todavía oramos y el Señor está con nosotros, aunque no lo sabíamos, dijo Jacob. Sino que ya no habrá. Y entonces solamente habrá lluvia de pruebas, de tentaciones y de recuerdos, de los cuales ya fuimos perdonados, ya los superamos, pero van a regresar. Y esa angustia, hermanos, esa angustia de Jacob, de la cual ustedes les recomiendo estudiar, esa angustia de Jacob, ¿por qué será tan difícil? Número uno, porque no hay intercesor. Y número dos, al no haber intercesor y no haya fuerzas refrenadoras, como refrenan los cuatro vientos, estaremos rodeados de todos los malos, los espíritus malos. Y saben, aquí para poder entender ese momento, medio entenderlo, un pálido reflejo de ese momento, ustedes recuerden, no sé cuántos de los que aquí han estado, algunos sí, quizá he estado, yo he estado, ¿se acuerdan ustedes cuando hay un endemoniado por ahí y le ha tocado estar allí? ¿Cómo se siente?
¿Se siente bonito? Se siente horrible, ¿no? No pregunten a los hermanos allá del remanente de San Cristóbal que contienden, porque hay mucha brujería y superstición allá, cada rato contienden con demonios. Y hay algunos que llegan y dicen, aquí somos 4, y les dicen de una vez, son 4 demonios en uno solo. Pero cuando venga la crisis de Jacob, no serán 4, serán muchos. Y será una aflicción terrible. Ahora, queridos hermanos, ese momento solamente lo podrá entender el que lo vive. Ese momento solamente lo podremos librar si hoy nosotros le pedimos al Señor que nos ayude a aceptar y a obedecer en las promesas que tiene para nosotros condicionales. ¿Cómo venció Jacob? Su victoria empezó desde la escalera. Dice la palabra del Señor en el verso número 20 del capítulo 28 de Génesis. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y eso se cumplió, Jacob salió rico. Número 2, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Dice el verso 22, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, que dice allí, el diezmo lo apartaré para ti. ¿Y a poco con el diezmo iba a comprar Jacob a Dios? ¿No? Ahí habla de la fidelidad en todo, no solo el diezmo, la obediencia a los mandamientos, un espíritu de reconciliación, de humillación, de confesión, de arrepentimiento, de su voluntad, para que el Señor entonces se gozara en hacerlo su pueblo, su hijo, su iglesia. Amén. Hermanos, tenemos que renovar nuestros votos ante el Señor. Ya no podría decir, yo ando bien, estoy diezmando, estoy ganando 4 almas, estoy dando estudios bíblicos. Veamos la vida de Jacob y entenderemos nuestra vida. La iglesia está en una época de tibieza, de indiferencia, donde todo lo sabe, todo lo puede, todo lo tiene, menos lo más importante. El Espíritu Santo, que nos debe convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si eso le pedimos hoy al Señor, nuestro caminar será más ligero. Amén. Amén. El Señor quiere hacer nuevas promesas con su pueblo. Eso dice Jeremías: haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y si tú y yo sabemos, siendo parte de esta iglesia del fin, cómo estamos, inmediatamente entonces renovemos nuestros votos al Señor. ¿Cuántos esta noche quisieran pedirle al Señor que se sentaran un ratito a hacer cuentas? Personal, esto es personal. ¿Cuántos de esta noche quisieran decirle al Señor cómo van las cuentas y qué necesitamos? ¿Saben una cosa? La promesa incondicional no va a fallar. Y si el Señor no falla, pidámosle que nos ayude a no fallarles nosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Vamos a cantar el último himno, no sé quién lo va a anunciar. Y haremos una oración especial para que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta época tan complicada y difícil en la que nos ha tocado vivir.
Cantamos el himno número 380. 380. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria. Pedirle al Señor, hermanos de esta iglesia, que nos ayude a resolver de manera personal lo que Él sabe. Cada quien sabe. Cada uno sabe lo que tiene que resolver. ¿Y el Señor lo puede hacer? Solamente vamos a pedírselo de todo corazón. Y entonces que esta iglesia brille para la gloria de Dios. Amén. Que cada uno, yo y cada quien, seamos responsables, porque esta es la iglesia de Cristo. No queremos que sea menospreciada la iglesia. No queremos que sea disculpada, no queremos que sea criticada. Entonces nosotros hagamos lo correcto, para que el Señor se goce en cada templo del alma. Y entonces esta iglesia brille para la gloria de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle esto al Señor de rodillas, por favor. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta noche, Señor, al revisar tus promesas, te damos muchas gracias, porque seguramente no merecemos muchas cosas, pero tú te has comprometido con la salvación, con la restauración. Te has comprometido con la redención total hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Por esa razón, Señor, te damos muchas gracias y te alabamos, aunque no merecemos nada. Pero al mismo tiempo te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro peregrinaje. Ciertamente pronto enfrentaremos la angustia de Jacob. Ciertamente vendrán las pruebas más terribles de manera personal e individual. Y para poder prepararnos, te pedimos que desde hoy, Señor,
pongas en nosotros un espíritu de humildad, de sencillez, de arrepentimiento, un espíritu de confesión, de reconciliación, de tu voluntad, un espíritu con el cual te goces en hacernos instrumentos para que tu gloria se manifieste y el mundo conozca que esta es la iglesia verdadera. Padre, apártanos del mal. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de que tú tomes el control de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Bendice a cada familia que representamos. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón, que tú nos estás llamando de manera personal. Permite, Señor, que esta noche cada uno de tus hijos aquí presentes pueda considerar de manera delicada, de manera humilde, todas estas cosas que están escritas. Somos responsables de tu iglesia. Tenemos que tener una iglesia unida y fiel, una iglesia despierta y con fervor, pero no podemos lograrlo a menos que permitamos que Cristo entre a cada corazón. Amado Padre, estamos en tus manos. Bendícenos hoy con tu presencia en cada corazón. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y aprendamos a caminar así todos los días hasta cuando Cristo venga. Lleva con bien a todos tus hijos y bendícenos esta semana, a todos, con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias a nuestro Dios por su palabra en esta noche. Gracias, Pastor Nelson, Gracias a Dios. por el tema. Vamos a despedirnos, queridos hermanos, y les invitamos el día de mañana, antes de la